Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y vamos a estar viendo el versículo 27. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, vamos a leer desde el 22. Libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 28. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos amén. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La razón que usted está aquí en este lugar, y la razón por la que muchos otros siguen a Cristo a través del Evangelio Santo, es porque han oído la voz de Dios. Y como ovejas podemos seguirle, porque se identifica, se conoce la voz del pastor. Hay muchas ocasiones, hermanos, diferentes, donde el Señor Jesucristo da orden o hace la invitación: sígueme. Seguir a Jesús. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Señor le conoce a usted, y le conoce más de lo que usted puede imaginarse que le conoce. Encontramos, hermanos, que en las manos de Dios somos en las manos del gran alfarero. El alfarero sabe muy bien cómo está hecha la vasija. Y nosotros somos en las manos del Señor eso mismo. Y como ovejas oímos la palabra del Señor y le seguimos. Pero aquí nos encontrábamos con una situación en la que las gentes que conocían la llegada de Jesús, las gentes que conocían la palabra, por decirlo así, la ley, las profecías, las promesas, rechazaron al Señor. Él todavía sigue invitando que le sigamos. Y a mí me da gusto saber que la predicación de la palabra en nuestros tiempos tiene tanta libertad. Y hay libertad para predicar el mensaje, hermanos, en todas partes. Pero nos encontramos en la calle y en todo lugar con personas que saben, que conocen, pero que no siguen a Jesús, como pasó en los tiempos que Jesús caminó en la tierra. Su propio pueblo, su propia familia, su propia raza, la gran mayoría, todos casi, lo rechazaron. Yo me reservo el derecho de decir todos casi, porque hay algunos judíos que siguieron a Jesús. Si no hubiera sido por ellos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Porque ellos proclamaron este santo evangelio. A través de ellos nos llegó el mensaje de la salvación a nosotros.
Y hay unos mensajes, hermanos, que son tan lindos, que tienen los bosquejos, que la homilética enseña, que el tema, que la introducción, que punto número 1, punto número 2, y a veces es bueno y es interesante, pero a mí a veces, ahí en cuanto me gusta predicar el mensaje de la salvación, del llamado de nuestro Señor Jesucristo, conforme Dios va poniendo la palabra en mi corazón. Y siento, hermanos, que es algo que lo tenemos que tener todos en todas partes, donde quiera que caminamos. Estábamos en Guatemala hace 2 o 3 semanas, no estoy seguro exactamente cuándo, tanto que me ha tocado andar para arriba y para abajo en estos últimos días. Y estábamos en una reunión familiar. Acabábamos de terminar de comer. Y ahí alrededor de la mesa había 2 muchachos, 2 jóvenes. Yo me pongo a platicar con ellos. Y de pronto, uno de los 2 se levanta y yo digo, aunque sea uno, me lo detengo aquí, lo entretengo con el mensaje. Y empecé a hablar la palabra. Le empecé a hablar el poder de la palabra de Dios, el poder de Jesucristo para salvar, el peligro y el riesgo de ir y ser condenados al infierno, y especialmente cuando ya es conocedor de la palabra. Y de pronto yo siento como un impulso. No fue una cosa, bueno, y de hecho ya habíamos terminado la conversación. Ya una jovencita de 22, 23, 24 años por ahí, ya no me recuerdo, está sentada ahí, sobrina de mi esposa, está sentada ahí, ya la conversación había terminado, era con ella con quien yo estaba hablando, y de pronto yo siento el impulso y me levanto y me voy hacia donde ella está, y la abrazo y le digo, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y ella no hizo fuerza, no rechazó nada, solo hizo con la cabeza así. Yo quería saber yo quería estar seguro de que estaba queriendo recibir a Jesús. Y ya la miro de frente y le digo, ¿quieres pedir perdón por tus pecados y recibir a Jesús en tu corazón para tener la vida eterna? Para tener la vida en Cristo y para seguir los caminos de Dios. ¿Y sabe cuál es la confirmación de un sí, hermanos? Cuando está diciendo sí, cuando el Espíritu Santo está tocando y se le mojan los ojitos y se le cae uno. Ahí está obrando el Espíritu de Dios. Yo la agarré y la abracé y no perdimos más tiempo. Y les digo a todos los que estábamos ahí, cada uno en su conversación. Interrumpimos toda conversación. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a entregar a esta jovencita en las manos del Señor. Hable la palabra donde quiera que camine. Lleve el mensaje donde quiera que usted esté. Porque la palabra de Dios es poder y ella es la que va a hacer en el corazón de las personas esa transformación que Cristo está buscando. ¿Cuál es el interés de Jesús? Que las personas le sigamos. Tantas veces y tantas formas, de muchas maneras, Dios ha venido buscando. Hay que atender el llamado, la invitación de nuestro Señor Jesucristo. La invitación de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor llamaba. En el Nuevo Testamento el Señor llamaba. Ahora el Señor sigue llamando porque Él tiene interés que usted y yo entremos al reino de los cielos y no nos vayamos a la condenación. Él quiere que tengamos y disfrutemos de la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Denle una alabanza al Señor si usted tiene vida eterna. Aplausos al Señor. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y en medio de tanta gente, el Señor nos ha escogido a nosotros. Hay cuántas personas caminando, hermanos, que han oído la palabra, pero no van a una iglesia. No se congregan en ningún lugar. Y dicen que conocen y hay algunos que se atreven a decir que aman al Señor. Hay personas que dicen que en su casa están bien, mejor que estar en la iglesia. Hace unos pocos días, y también estaba en Guatemala, hablaba con un muchacho. Y yo le digo, ¿está yendo a la iglesia? Y me dice, no. Pero así, como que dice, no quiero hablar de eso. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? En mi casa vivo mejor y más santo que todos los que están en la iglesia. En la iglesia está llena de pecadores. Yo le dije, eso no es mentira, eso es verdad. La iglesia está llena de pecadores. Todos somos pecadores. Y esa es la misma razón por la que estamos aquí. Porque somos pecadores y hemos oído el llamado de Jesús. Hemos aceptado la invitación del Señor Jesucristo. Y Él nos ha perdonado de todos pecados. Y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
y me dijo, no quiero hablar de eso. Pero bueno para predicar, bueno para juzgar también. La gente conoce y piensan que están bien en su casa. Nunca. Se recuerda que ya hace días no digo esto, pero hoy se lo voy a recordar. Muchas veces viene el creyente, o al creyente viene desánimo, ¿sí? Viene confusión, vienen tropiezos. Y decide y piensa, es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo siempre digo esto como pastor. Soy comprensivo porque yo soy humano también, comprendo su humanidad, porque a mí también me dan desánimos. Y entonces yo acepto cuando hay una persona que está tan desanimada, que no quiere saber nada de la iglesia, que no se quiere levantar para ir a la iglesia, y yo le digo, tienes razón, está bien. Pero ese día, el día que se sienta desanimado, el día que piense que está sin ganas de venir a la iglesia y sienta que no tiene ganas de ir a la iglesia, ese día, en el nombre de Jesús, levántese y aunque sea arrastrándose, véngase para la casa del Señor y va a ver que no regresará igual como cuando vino. Porque el Señor fortalecerá su vida. El Señor es bueno. Él nos ama. Hermano, en la misma Biblia hemos encontrado ejemplos de personas que se desanimaron. Personas que no quisieron. Mire, es más, un profeta llamado Elías, hubo una ocasión que fue y se metió en una cueva. Y dijo, yo mejor quiero morir, que me quite la vida. Desánimo, hermano. Porque pasan cosas. Pero ¿qué hace el Señor cuando alguien está así? Tiene la oportunidad de levantarse, recuperar fuerzas y seguir adelante. Hay muchas personas que se desaniman por cosas pequeñas. No los juzguemos ni los acusemos. Más bien comprendemos que nosotros también muchas de las veces nos pasan cositas que por pequeñeces no queremos ir a la iglesia. Pero hay que ir. La victoria está en levantarnos y llegar. Cruce esa puerta de ahí para acá y su vida no será igual cuando regrese. Oh, sí, aquí hay poder de Dios. Aquí está el Señor. Aquí está la presencia del Señor. Aquí el Espíritu Santo le va a ministrar. Aquí está el poder de la palabra del Señor. Y usted no va a salir igual. Por lo menos pensando, reflexionando. Hay un infierno, hay condenación, hay muerte para el que rechace a Jesús. Esta gente va y se enfrenta con Jesús y le dice, Jesús, dinos ya de una vez, ya, déjate de vuelteríos. ¿Eres tú el Mesías? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y como no tienen el Espíritu y como no aceptan, entonces tampoco creen. Y entonces Jesús les dijo, pero si ya se los dije. ¿Se dan cuenta? O sea, ya os lo he dicho y no creen. Entonces, ¿qué más quieren? Ya se los dije, pero ustedes no creen. Igual hoy día hay personas, hermano, que saben que la única solución a su vida es Jesús. Que saben, hermanos, que este es el correcto camino. Que saben que esta es la correcta palabra, la verdadera. Que saben que el Evangelio es lo que Dios ha provisto para la salvación de nuestras almas. Porque es ahí donde entendemos, conocemos el sacrificio del Señor Jesucristo para entrar al reino de los cielos. Lo saben bien. Pero no quieren, porque no quieren perseverar. Por eso hay tanta cosa. Mire, hermano, vea usted conmigo qué dice en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y vamos a ver en el versículo 21. Dice la palabra del Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Este es un llamado especial, hermano. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay personas
que están oyendo el llamado de Jesús, la invitación, y les pide que les sigan, pero tienen muchas, no voy a decir posesiones, voy a decir ocupaciones, para ver si logra tener posesión, para ver si logra enriquecerse. Pero atender el llamado de Jesús, la invitación de Jesús, tiene que ver con dejar todo lo que teníamos. Dejar todo lo que nos ocupa el tiempo que tenemos que entregarle a Jesús. ¿Y sabe qué, hermanos? El Evangelio este asunto del Evangelio no es una cosa de ingratitud. Jesús no es ingrato, no es injusto. ¿Sabe que Él no pide que vivamos con Él todo el tiempo aquí en el templo, metidos, encerrados, sin trabajar? Al contrario, Él quiere que vayamos y trabajemos. Pero que los días y los momentos que tengamos que disponibles, que podamos acercarnos a Él, los aprovechemos y nos acerquemos al Señor para recibir la bendición de Él. Y Él prosperará lo que usted hace. Decíamos esta mañana en la iglesia, hermanos, allá en Sioux City, Dios es perfecto y en su perfección hizo al humano perfecto y le puso todas las cosas perfectas. Y ponga atención a esto porque es bien importante. En su perfección, Dios hizo un día con 24 horas. Y esas 24 horas deben estar divididas de esta manera. 8 horas son para trabajar, 8 horas para recrearse y 8 horas para descansar. ¿Acaso no Dios es sabio? 8 horas, lo repito, 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse, 8 horas para dormir, para descansar, ¿sí? Dormir, recuperar energía, fuerza. El sueño es para eso, el dormir es para eso, hermano. Mire, si uno le da de corrido todo un día y toda la noche, al otro día anda todo sonámbulo. A mí me ha pasado, hermano. Le dije, he tenido una semana bastante difícil, fuerte, de manejar largo. Y al otro día duerme uno unas par de horas y anda con los ojos hinchados y rojos y morados y sin apetito y todo desordenado. Pero eso es allá en cuando, por ciertas circunstancias y necesidades. Pero hay gente que todo el tiempo están viviendo así. No trabajan 8 horas. 10, 12, 14, 15 horas, 16 horas, hermano. Y duermen 4. Y después vienen las consecuencias. La familia está descuidada. Físicamente está descuidado. Dios es perfecto, hermanos. Conocí a un muchacho, se los he testificado aquí anteriormente. Él trabajaba en una planta, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, pasaba comiendo cualquier cosa y entraba a la siguiente planta a las 3 de la tarde para salir en la madrugada. Juntó dinero, tenía sus centavos el muchacho. De pronto un día me lo encuentro. Tenía tiempo de no verlo cuando lo encuentro sin pelo, hermano, pelón. Y digo, ¿qué te pasó? Y me dice, ¿acaso no supo usted lo que me pasó? No supe qué te pasó. Cállese, me dijo. Me caí desmayado sin una gota de fuerza. Me llevaron al hospital y me prohibieron seguir trabajando. Hoy no puedo trabajar. Si yo empiezo a trabajar ahora me muero. ¿Y qué pasó? Pues que agotamiento y no sé qué, un montón de cosas, derrame y tantas cosas. Y mire, ¿de qué le sirvió tanto trabajo si no le alcanzó ni para pagar el hospital? Sus ahorritos que tenía. Pero Dios, que siempre es bueno, nos da la oportunidad de volver a comenzar. El problema es que él ya no puede volver a comenzar porque quedó deshabilitado. No puede trabajar. No debe trabajar. Si trabaja se muere. Y quiere vivir. ¿Por qué no? Sí está bien, hay circunstancias, hermano. Pero seguir a Jesús tiene que ver con un compromiso, una responsabilidad. Las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Sí, mis ovejas. Las ovejas que no son de Jesús se pierden en este mundo. Aunque oigan, no hacen caso, no obedecen, no entran. Cuando Jesús le dijo a este joven, ven y sígueme, oyó, hermanos, aquella palabra y se fue triste porque tenía muchas cosas. Lo que quiere decir que al Señor hay que darle todo.
Y no hay nada que nosotros le demos al Señor que no se quede sin su recompensa. Así que si le damos nuestro tiempo, si le damos nuestra adoración, nuestra alabanza, Jesús nos ha llamado para ser salvos. Y todo está pagado, pero nosotros tenemos que ser agradecidos y seguir adelante. El libro de San Juan, en el capítulo 21, ay hermano, esta palabra está lindísima. Capítulo 21 del libro de San Juan. Usted mira ahí en el versículo 19, creo que va a ser como del 17. Mejor se lo voy a empezar del 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, atención, preste atención a esto por favor porque es muy importante. Muchas veces hemos predicado sobre esto, pero ahora hay un enfoque diferente. Estaban todos con Jesús, pero él habló a Simón, a Pedro nada más. ¿Por qué no le dijo eso a todos los discípulos? ¿Por qué a Pedro, únicamente a Pedro? Usted va a mirar. ¿Me amas más que estos? Eso quiere decir que ahí estaban todos los demás. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Este es un llamado especial que Jesús va a hacer a Pedro, que tiene que ver, hermanos, con un asunto de concentración, de saber en qué estamos. No debemos vivir distraídos en este santo evangelio. No debemos vivir perdiendo nuestro tiempo. Debemos aprovechar al máximo porque Jesús tiene mucho interés en nosotros. Y porque Jesús quiere encargar algo en cada creyente. Pero cuánta disponibilidad de aceptarlo hay en el corazón del creyente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Haz cuenta que estamos aquí, toda la congregación, estamos todos los hermanos juntos. Y va y se dirige a una sola persona y le dice, ¿me amas más que todos estos? ¿Usted qué diría? ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén. Amén. Entonces, imagínense que va, ¿y qué dirían todos los demás cuando Jesús le pregunte a solo uno, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, hay un trabajito que hacer. Pero viene el siguiente, y el verso 16 dice, Él le dijo, apacienta mis corderos. Dice, volvió el 16 a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquello llama la atención, hermano, porque no ya le había dicho que sí, pues. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Atención, la primera vez Pedro solo dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, y el mensaje es diferente. Ahora, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Ay, qué sentiría Pedro? Porque Pedro ahora estaba entendiendo algo diferente. Pedro ahora se está dando cuenta que no es solamente de ¿cuántos aman al Señor? ¡Amén! No, espérate. Con Pedro la situación era diferente. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tal como si el Señor Jesucristo dijera, yo quiero estar seguro, si es verdad, que me amas. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya me imagino yo a Pedro cambiando de tono para hacer creer a Jesús de que sí, lo que le había dicho al principio era verdad. Eso es parte de lo que puedo pensar acerca de eso. Pero la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya es tercera vez. Pedro se entristeció, dice la palabra,
Por eso me llama la atención pensar que la segunda vez Pedro ya no dijo con el mismo tono de voz. Ya lo ha de haber dicho como con tono quebrado. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Al principio se lo digo seguro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cambia. La tercera vez, no solo se le quebrantó la voz, la tercera vez demostró su semblante, demostró tristeza. Si no, Juan no lo dijera. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Atención, solo cuando Jesús nos enfrenta o nos confronta, nos damos cuenta qué interés tiene Jesús en nosotros individualmente. Jesús nos ama a todos como iglesia. Sí. Él nos ama a todos en el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad Dios amó, que demostró su amor mandando a su Hijo. Jesús ama a su iglesia, a toda la gente que se ha convertido en grupo, todos nos ama. También Jesús nos ama individualmente y quiere tener una intimidad con usted. Ay, no, pero si yo miro que el hermano si quiere va y si quiere no va, deje al hermano, ese es el asunto de él. No, pero si yo miro que el hermano fulanito solo va los domingos a la iglesia y el Señor lo ha bendecido, deje al hermanito que va solo los domingos y que el Señor lo bendice. Si usted tiene que venir el martes y el viernes también, venga. Si usted puede venir, venga. Es individual este asunto. El llamado del Señor. Él tiene mucho interés en su alma. Él tiene mucho interés en mi alma. Y Él tiene planes y propósitos en la vida de cada persona. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, triste, ¿por qué me desconfía? Si yo sí lo amo. Y ahora le dice, apacienta mis ovejas. Y atención, aquí viene el mensaje. Primero ya le había dicho, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Después le dice, apacienta mis ovejas. Y es que apacentar las ovejas no tiene que ver solamente con darles comida. Antes le dijo pastorea, y pastorear y apacentar es un trabajo completo. Hay que darle el alimento a las ovejas, pero hay que también curarle las heridas. Hay que también protegerlas del lobo rapaz. Hay que también invertir tiempo con ellas. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Eso es lo que Él quiere que hagas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de dar la palabra, sino interesarse en cada persona. Si Jesús solo hubiera venido a derramar su sangre por nosotros y ahí se hubiera quedado todo, ¿cómo hubiera costado que fuéramos salvos? Pero Él derramó su sangre por nosotros después de que había instruido a muchos para que continuaran con aquello que Él había comenzado, para que siguieran llevando el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Jesús tiene interés en nosotros y por eso el llamado es exclusivo, es especial, es único. Hermanos, pastorea mis ovejas. Hay que curar heridas. Las ovejas se lastiman. Las ovejas se hieren. ¿Sí? El trabajo del pastor es tan interesante, hermanos. El pastor de las ovejas, los animalitos que estoy hablando. Que cuando la oveja se hiere, tiene una herida, se pasó llevando un cerco, un alambre o cualquier cosa y se lastima.
El pastor tiene que estar pendiente de ir y echarle aceite. Sí, curarla con aceite. ¿Por qué con aceite? El aceite no va a dejar que aquella animalita se le haga esa costra fea, seca en la herida, sino le va a ir sanando despacito. Porque si deja que se le haga esa costra fea, va a llegar un momento en el que hay que arrancársela, y cuando se le arranca la herida no va a sanar. Y ahí vienen las moscas y se caen ahí en esa herida, y ahí se gusana, y ahí se va pudriendo la piel del animalito, se puede morir. Pero el pastor tiene que tener cuidado de cuidar de las heridas, curarla con aceite. Por eso David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué cree usted que David sabe de la unción de la cabeza con aceite? No es porque va a ungir al sacerdote y le va a derramar la cosa del aceite para la unción. No. David está hablando de ungir la cabeza con aceite porque la cabecita de la oveja está lastimada, está herida, y hay que echarle aceite para curarla. Ahora mi copa rebosa de la presencia de tu Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué mejor pastor que nuestro Señor? Amén. ¿Me amas?, le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí viene la parte: de cierto te digo. Esto explica por qué primero le pregunta: ¿me amas? Segundo le pregunta: ¿me amas? Tercero le pregunta: ¿me amas? Porque Jesús siempre tiene el hábito de repetir para asegurar que todo lo están entendiendo. Y él dice: de cierto, o sea, 2 veces, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pero después de que le dijo eso, aquí está el asunto. Y dicho esto, añadió: sígueme. Esto me lleva a pensar en algo, hermano. Por eso le dije que este mensaje iba a ser diferente de la negación de cómo es del amor de Pedro hacia el Señor Jesús. Después de que Jesús le explica todo a Pedro, le dice: sígueme. Le está diciendo hasta de qué va a morir y le dice: sígueme. Porque aquí dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y eso está interesante, hermano. A mí me llama la atención esta palabra. Porque la vida del cristiano es una vida sufrida, y debe ser una vida sufrida. Una vida sacrificada. Es tiempo que pensemos en que el Evangelio de Jesucristo no es lo que se está predicando en muchos lugares en nuestros tiempos. Que venga Cristo y usted va a ser feliz y sus problemas se acabaron. Venga Cristo y si usted es pobre, aquí va a ser enriquecido. Venga Cristo y usted traiga una buena suma de dinero y el Señor se la va a multiplicar, porque tenemos proyectos, y cuando usted invierte en el reino de los cielos, el Señor abre la ventana de los cielos y le va a dar mucho dinero. ¿No dice la palabra eso? El Evangelio, hermanos, es sufrimiento. Es sufrir por la causa. ¿Acaso la salvación de nosotros por nuestro Señor Jesucristo fue cosa fácil? El Señor le dijo a Pedro esto, refiriéndose a de qué iba a morir. Y nosotros sabemos, la tradición dice que Pedro murió crucificado como su maestro. No, porque él no quiso morir como su maestro, aun cuando fue crucificado. Jesús murió crucificado con la frente en alto y la agachó para rendirse y para entregar su vida. Cuando iban a crucificar a Pedro, la tradición dice, eso no lo dice la palabra del Señor, los comentaristas, los estudiosos y la historia dice que cuando lo iban a crucificar y lo preparaban para ponerlo como pusieron a su maestro, él dijo: no, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Pónganme la cruz al revés, o pónganme al revés en la cruz, con la cabeza hacia abajo, rindiendo totalmente.
¿Qué final de un hombre que tuvo intimidad con Jesús? ¿Qué final de un hombre que obedeció a la palabra de Jesús? ¿Qué final de un hombre que dejó todo lo que él tenía por seguir el llamado de Jesús? Gloria a Dios. Usted no quiere tener un final así, ¿verdad? Pero es lo que nos espera. Ministros, predicadores, evangelistas han sufrido por la causa, han pagado el precio de la salvación con un ministerio. Y no se me confunda que diga, no, pastor, no hay con qué se pague el precio. No, han pagado el precio porque fueron salvos y han pagado el precio sirviendo al Señor Jesucristo. Les han venido ofertas y tentaciones, pero ellos siguieron y prefirieron seguir sirviendo a Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la obra del Señor? A lo menos hacer lo que hizo Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. Y cuando ya había encontradose con Jesús, fue y llamó a su hermano, a Natanael, y lo trajo también. Vaya y traiga a los demás usted también. Los que verdaderamente se comprometen y les sirven y obedecen al llamado, aquella palabrita de Jesús, sígueme, han tenido finales aquí en la tierra no muy de aplaudirlos. No. Pedro muere crucificado. Pablo muere decapitado. Juan muere encarcelado por unos cuantos tiempos y muere y lo sacan y otra vez muere decapitado. Jacobo muere decapitado. Esteban muere apedreado. Pero todos sus nombres están escritos en el libro de la vida y ellos gozan en la presencia del Señor a esta hora porque dieron su vida por Cristo. Y la iglesia de nuestros tiempos no quiere dar ni siquiera sus horas para Cristo. Mire, hermano, si llega a un nivel de aceptación de que somos de Cristo, por Cristo y para Cristo, nosotros llegamos de manejar toda la noche a las 4 de la mañana. Yo tenía organizado el servicio para que yo no pudiera estar en la iglesia a las 10 de la mañana. Pero yo dije a la persona que va a predicar, si yo puedo llegar a tiempo, yo vengo a la iglesia y yo voy a predicar, porque la iglesia quiere oír el domingo la predicación del pastor. Sí, está bien que prediquen otros, gloria al Señor que hay tantos predicadores, pero hay muchos hermanos de la iglesia que lo que quieren es ir a oír la predicación del pastor, porque el pastor es el que alimenta las ovejas. Y Dios levanta a otros que colaboran como lo hizo con el apóstol Pablo, que le puso ayudantes, como lo hizo el mismo Jesús, que se rodeó de 12. Y siempre hay alguien que va a ayudar a la obra. Pero la iglesia quiere oír al pastor. Bueno, esa es mi mentalidad. Y entonces, llego a las 4 de la mañana. Nos estamos durmiendo 4:30. Para levantarme temprano por la mañana, arreglarme, vestirme y decir, yo estoy agradecido con Dios porque tengo vida. Y decir, yo amo a la iglesia, amo al Señor, yo voy para la iglesia. Y agarré camino y entré a la iglesia. Cuando vi, ahí estaban mis hermanos gozosos cantándole al Señor. Y vi cómo se alegran cuando miran que el pastor entra. Y voy y presento el mensaje y les digo, la razón que estoy aquí es porque amo al Señor y les amo a ustedes como iglesia y el Señor me ha llamado para apacentar estas ovejas. Gloria a Dios. Ya cumplí por la mañana, voy al culto y pude llamar y decir, hermanos, estoy rendido, mi espalda me duele, estoy cansado, denme chance que descanse hoy, domingo por la tarde y que me quede en casa y no hubiera pecado si me quedo descansando. Pero ya quería verles, ya quiero estar con ustedes, quiero traer el mensaje que Dios pone en mi corazón para compartirlo con ustedes. Jesús nos ama y Él pregunta, iglesia, ¿me amas? ¿Cuánto puedes decir amén? Amén. Iglesia, ¿me amas? Amén. Esa es la pregunta del Señor. Entonces síganme. Eso es lo que quiere decir el Señor, síganme. El sígueme de Jesús es directo. El sígueme que Jesús nos dio es, hermanos, de ponerle atención. Hay que tener concentración.
Pedro por un momento se distorsionó todo, pero Jesús lo puso en el camino. Le llamó su atención y lo comprometió. Y Pedro, hermanos, aprendió tanto caminando al lado de Jesús, y es por lo mismo que Pedro sufrió algunas experiencias que ningún otro de los apóstoles sufrieron, incluyendo la negación. Algunos acusan y critican a Pedro. Yo lo he dicho un montón de veces. Oh, sí. Una vez oí un predicador que dijo: hay personas creyentes que dicen que aman a Jesús y no están siguiendo a Jesús. De lejos siguen a Jesús, de lejos andan siguiendo al maestro, no van a la iglesia, se informan, se oyen, se reciben noticias del evangelio y siguiendo a Jesús de lejos, pero se llaman. Dije, no, yo no dije eso, yo no pienso así. Pedro siguió a Jesús de lejos. Sí. Pedro siguió a Jesús de lejos, pero en su intención de querer cumplir con aquella palabra que le dijo: Maestro, Jesús, no vayas a Jerusalén, esa gente te quiere matar. Y la palabra dice, la Biblia dice, y Jesús le habló a Pedro. Oiga bien esto. Jesús le habló a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces hay algunas personas que han confundido esto porque dicen: no, Jesús le habló al diablo. No, la Biblia dice, yo no le voy a quitar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesús le habló a Pedro. Y a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, con aquella experiencia, Pedro dice: de verdad que hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno habla. No vayas. Pero después Pedro va y le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vaya. Yo te sigo. Ay, Pedro, tú me vas a negar, Pedro. Y se cumplió la palabra. ¿Sabe cómo no se hubiera cumplido la palabra? Si Pedro no hubiera seguido a Jesús de lejos, no se hubiera cumplido, pero se cumplió. Pero cuando Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, esto es lo que yo siempre digo aquí, Pedro era el único de los discípulos que andaban más cerca de Jesús, porque todos los demás estaban en otro lugar. Y cuando lo miraban, el cristiano se identifica, hermano, el cristiano se conoce. ¿Sí? Este es de los mismos. No, yo no, y lo conozco. Lo negó. Dice: ¿cómo que no? Si se viste igual que ellos. Mira cómo tiene que ver el vestimento del cristiano, hermano. Cómo tenemos que dar testimonio para reflejar lo que somos. Hay personas que uno se les pone en la calle y no parece que son creyentes. Más adelante va Pedro y dice: este es de los mismos, este es de ellos. No, yo no soy, ni lo conozco. ¿Cómo que no? Si hablas igual que ellos. Por el hablar, el creyente da a conocer quién es. La forma de expresarse. Yo he oído personas que me dicen, cuando yo les digo: ¿ha visto por ahí al hermano fulano? Hermano, sí. ¿A poco es creyente ese? Sí. Pero su modo de hablar no parece que sea creyente. Dice un montón y un chorro de malas palabras. El modo de hablar identifica al creyente también, hermano. Y no estoy hablando con aquel tipo de palabras que en un lugar son malinterpretados, que en un país representa una palabra, un significado, y en otro no me refiero a eso, sino palabras bárbaras que la gente dice y dicen que son cristianos. El modo de hablar. Y cuando Pedro había negado al maestro, el gallo cantó y la palabra se cumplió, pero Pedro andaba siguiendo a Jesús de cerca, no de lejos. Como la gente lo interpreta, pues la Biblia dice que lo seguía de lejos, sí, porque quiere decir que iba ahí, pero se está, y lo que yo le digo es: Pedro, cuando andaba siguiendo a Jesús, a la distancia que lo seguía, era que estaba más cerca de todos los demás. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros a Jesús? Le voy a decir cómo se reflejaría nuestra fe en Jesús siendo igual que Pedro. Por nuestro afán de ser fieles al Señor, a cada rato nos vamos a equivocar.
Por nuestro afán de ser fieles al Evangelio, a cada rato vamos a estar metidos en problemas. Pero como esa es nuestra causa, no vamos a claudicar, no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar. Pase lo que pase, Cristo es mi Señor. Pase lo que pase, tengo el Espíritu Santo. Pase lo que pase, la presencia del Señor está en mi vida. Pase lo que pase, pertenezco al reino de Dios y Cristo vendrá por su iglesia. Me levantará y yo estaré en su presencia en el reino de los cielos. Pero ¿cómo se va a dar eso si no vamos a la iglesia? ¿Cómo se va a dar eso si no servimos al Señor? ¿Cómo vamos a estar metidos en problemas si no nos metemos con nadie? Hay que meternos con alguien para estar en la causa, pero en el buen sentido de la palabra, no andar peleando. Hay que involucrarnos, hermano. Hay que ser parte del asunto. Sí. Mateo, capítulo 8. Versículo 22. Bueno, mejor del versículo 18. El 22 es el clave, pero quiero que entremos, que encajemos aquí. Con esto termino. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, preste atención, ¿quién fue el que se acercó? Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Observe la diferencia entre estos dos seguidores o estos dos que estaban ahí. Uno, él quiere seguirlo. Era conocedor. Este era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, hermanos, y los fariseos eran los que se encargaban de los estudios de la palabra y de hacer las notas de la palabra, escribir las leyes, los decretos, según la ley de Israel. Los escribas eran los estudiados, los conocedores. Este había oído el mensaje de Jesús, lo había aceptado, le había gustado y quería seguirlo a donde quiera que fuera. Algo le había gustado de seguir a Jesús para seguirlo a donde quiera que fuera. Como hay ahora tanta gente que les gusta el Evangelio. Sí, hay mucha gente que incluso no solo les gusta el Evangelio, les gusta contribuir, les gusta colaborar. Sí, yo conozco gente que me dicen cuando necesiten algo de una obra social, déjame saber, yo quiero ser parte. Pero no quieren tener un compromiso de seguir al Señor. Y Jesús eso lo sabe. Hay cientos y miles de personas que conocen el Evangelio y quisieran seguir a Jesús creyendo que van a obtener algún beneficio que no sea el que Jesús ofrece, que es la salvación y la vida eterna. Y entonces, basados en eso, vienen y dicen, yo quiero seguir, yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí. Pero a Jesús eso no le interesó. Fíjense, eso a mí me llama la atención esto. A Jesús no le puso mucha atención a esto. Pareció que, ya te conozco. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Quiero que sepas bien a qué te estás queriendo comprometer. Esto no es asunto de prosperidad. Y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiero que aprendas y sepas que seguir este asunto del Evangelio no es la cosa más bonita que puede haber, pero te garantiza la vida eterna. Ese es el punto. ¿Sí? Porque tiene que abstenerse y dejar de hacer cosas que le daban placer en el mundo. Tiene que parar con eso.
Tiene que abstenerse de hacer cosas malas para obtener bienes inadecuados. Tiene que dejar de decir y hacer muchas cosas, pero también tiene que hacer buenas cosas que ya se hacen no para ser salvo, sino porque se es salvo. Pero entonces se interesó en alguien que no entendía, pero que lo hizo entender. Que no entendía, pero que convenía que entendiera, y que sus intenciones eran otras. A otro, el verso 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este no sabe lo que está diciendo. Eso es lo que Jesús quiere decir ahí. O sea, te quiero seguir, me gustaría seguirte, pero yo tengo algunos compromisos. ¿Cuánta gente hay así? Te quiero seguir, pero yo trabajo 12 horas y ando cansado. Y el domingo es mi único día libre y aprovecho para ir a lavar, para planchar y para ir a comer algo y traer la comida para la casa. Y el lunes empiezo a trabajar otra vez 12 horas. Esto es lo que se está diciendo. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta parte, hermano, no quiere decir que el papá estaba muerto, tirado ya en un ataúd, listo para el funeral. No quiere decir eso. Eso quiere decir que él todavía era un hijo de casa, hijo de dominio, y estaba ahí con su padre y con su madre, y las reglas, las leyes de los israelitas decían que los hijos son los responsables de los padres hasta que ellos se mueran. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Trabaja y manténlos cuando ellos ya no tienen fuerza para trabajar, porque ellos te mantuvieron todos los días de tu vida desde que eras niño hasta esta edad. Eso es lo que dice la ley. Este muchacho había oído esa palabra y él dice: bueno, yo tengo el compromiso y la responsabilidad de enterrar a mi padre. Pero su padre no era un seguidor de Jesús, por lo que se entiende aquí. Entonces yo te quiero seguir, pero primero voy a enterrar a mi padre. Lo que quería decir es, cuando un día mi papá se enferme y se muera, y yo lo entierro, entonces cumplí mi responsabilidad. Quizá ella no tenía a la mamá, ya se había muerto, porque no habla de ella aquí. No tenía madre. Entonces va y dice que tiene que enterrar a su padre todavía. Pero como el padre no es un seguidor, entonces es muerto. ¿Qué dice la palabra del Señor de los que no tienen a Cristo en su corazón? Están muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo dicen amén? Sí, pues si no me van a colgar solo a mí los que oigan este mensaje. Pero toda la iglesia sabe que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados. No tiene vida. Pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene vida y vida en abundancia. Amén. Y Cristo ofreció y promete la vida eterna. Amén. Entonces Jesús le dice: sígueme. Sígueme. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Sígueme. A mí no me importa qué piensas. A mí no me importa cuáles son tus compromisos. A mí no me importa cuáles son tus responsabilidades. Hay una palabra que dice: el que no deje a su padre y a su madre, que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a todas las cosas que tiene, no puede ser mi discípulo. Ay, qué dura es esta palabra. Por eso le dijeron a Jesús. Entonces él le dijo: bueno, está dura. Por eso la gente se está yendo. Bueno, déjalo que se vayan. ¿Se quieren ir ustedes también? No, nosotros no nos queremos ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Otra vez, Pedro. Palabras de vida eterna. Es Jesús. Denle un aplauso al Señor, no se quede con la gana. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, no dejemos que el mundo nos distraiga, que las ocupaciones materiales nos aparten y nos separen del Señor. No dejemos que las cosas nos ¿sabe qué quiere decir que somos santos? ¿Cuántos santos hay? Que somos santos. Amén. Somos santos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Separados, apartados para Cristo. Separados del pecado, lejos del pecado por la sangre preciosa de Cristo. Sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Hermanos, la salvación y la vida eterna que está en Cristo Jesús no es tan fácil para el creyente, pero Cristo dejó todo lo suficiente y lo necesario
para que nosotros podamos perseverar y soportar las luchas, las pruebas, oyendo su voz y siguiéndole, oyendo la palabra, dejándonos ministrar con su espíritu y congregándonos en su casa. Llegamos al templo para adorar a Cristo. Llegamos al templo para presentar ofrendas al Señor. Llegamos al templo para que el Espíritu Santo nos ministre, nos sature y podamos continuar en este camino de espinas, de subidas, de desierto, de correntadas, de dolor, de tristeza, de violencia. Pero en el poder del Señor Jesucristo, Pablo dijo, somos más que vencedores. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, le damos alabanzas al Señor. Den un abrazo fuerte, 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 fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.